Bienvenidas, bienvenidos a una nueva sesión de tarot interactivo, en la que en esta ocasión vamos a preguntarle a las cartas del tarot por vuestro futuro próximo. Para ello, como viene siendo habitual en estas sesiones, tenemos 3 grupos y debéis elegir aquel o aquellos hacia los que os sintáis más atraídos, más atraídas. Tenemos en esta sesión como grupo número 1 el mazo de tarot de Lilith. Es un mazo de tarot que tiene este reverso y que se expresa con este tipo de dibujos. Sigue la línea del tarot de Thoth, pero yo lo interpreto conforme al Rider Waite y a lo que me inspire el dibujo, la ilustración de la carta. Representa también al grupo número 1, la drusa de amatista. Como grupo número 2 tenemos el mazo de tarot vidente de luz. Este es el reverso de este mazo de tarot y el tipo de dibujos en el que se expresa. Representa también al grupo número 2 el cuarzo transparente pulido. Esta es una piedra que me gusta muchísimo y por eso la utilizo como guía. Y como grupo número 3 tenemos el mazo de tarot de Morgan Greer. Este es el reverso de este mazo de tarot y el tipo de dibujos en el que se expresa. Representa también al grupo número 3 un cristal de Murano. El cristal de Murano tiene una magia increíble. Bien, como os decía, elegid el grupo o grupos que más os atraigan y comenzamos ya con la lectura del grupo número 1. Vamos a leer con este maravilloso mazo de tarot de Zilich el futuro próximo del grupo número 1. Vamos a ver. La templanza, abriendo la tirada, el 5 de bastos, el 3 de espadas, el 6 de oros, de discos, el 9 de bastos en el centro de la tirada, el diablo. Voy a dar la vuelta a esta carta para que no me tiren el vídeo. La alta sacerdotisa, el 5 de copas y el sol. Una tirada interesantísima, grupo número 1. Tienes en el centro de la tirada la carta del 9 de bastos. El 9 de bastos es una carta que también en la interpretación del Rider Waite significa fuerza, la fuerza de la resiliencia, de levantarte cada vez que caes. Es una carta que en esta interpretación es muy potente. Habla de una fuerza interior. Es algo que nace de ti y va hacia afuera, no al contrario.
A la izquierda de este 9 de bastos tienes un 6 de oros, que en este mazo de tarot se identifica con el éxito, pero que en mi interpretación siempre habla de generosidad, de reciprocidad. Y el diablo, que como digo no puedo mostrar, o bien, puedo mostrar así. Es una carta que está hablando de la necesidad de romper ciertas dependencias, ciertas restricciones, también interiores, también nuestras. Se abre la tirada con la templanza. La templanza es una carta que habla de equilibrio, de comunicación entre tu vida material y tu vida espiritual. La comunión entre ambas, el correcto trasvase entre ambas, la armonía. Y sin embargo, hay aquí a continuación un 5 de bastos que nos está hablando de un conflicto y un 3 de espadas que nos está hablando de dolor, de pena, de... Esto a mí me está hablando de cómo estás sabiendo mantener el equilibrio en una situación muy dolorosa para ti, una situación que te está ocasionando mucho dolor. Sin embargo, tú mantienes tu equilibrio y estás en ese proceso una vez más, haciendo gala de tu resiliencia, una vez más, como digo, levantándote lleno de energía. Levantándote también con la generosidad de alguien cercano o alguien a quien tú mostraste tu generosidad en algún otro momento de tu vida que te devuelve aquello que entregaste y te impulsa a levantarte, a continuar viviendo. La alta sacerdotisa, esa conexión con el inconsciente colectivo, también puede hablar de lo oculto, lo que está a la luz, lo que está oculto. El disgusto del 5 de copas a continuación. Y finalmente el sol, la alegría de vivir, la reconexión con la alegría. Recuperas tu alegría de vivir y a pesar de tu pena, a pesar de ese dolor en el que estás, vas a conectar también con otra parte de ti, con una parte profunda que te va a permitir recuperar la alegría. Grupo número 1. Vamos a preguntarle al mazo de tarot de la bruja por el futuro próximo del grupo número 1.
el 7 de espadas, una carta que habla o bien de una estrategia discreta o bien de un entorno tóxico o una persona tóxica. La templanza se repite. Es una carta muy significativa, es la carta con la que se abre tu tirada. ¿Cómo eres capaz de mantener esa conexión, esa fluidez entre tu vida espiritual y tu desarrollo en el campo práctico de cada día? ¿Cómo eres capaz de ese equilibrio a pesar del dolor? Y esa es tu mayor fortaleza. Se repite el 6 de oros en ese sentido de generosidad, de recibir en muchos casos como respuesta a un acto de generosidad por nuestra parte anterior. En otros casos no, pero en esta recuperación contamos con el apoyo, la generosidad de alguien y se repite el diablo. Tenemos que romper con restricciones, con dependencias, con una parte de nuestra conducta o de nuestras relaciones que no es positiva, y que nos resta mucha energía porque tenemos que estar haciendo siempre ese esfuerzo, ese sobreesfuerzo para equilibrar nuestra vida. Vamos a preguntarle ahora al oráculo de Jane Austen por ese futuro próximo del grupo número 1. El 3 de espadas se repite. Hay aquí una situación de dolor importante. Vamos a preguntarle a este tarot de la influencia de los ángeles. El 5 de espadas. Hay dolor, hay una sensación de derrota. Preguntamos a lo salvaje desconocido por ese futuro próximo. Es impresionante. La templanza por tercera vez. La templanza por tercera vez. Vamos a preguntarle a Lenormand la serpiente. Mirad qué bonita. El perro. La mujer. El zorro. El ratón.
los ratones y un mensaje, una carta. Hay aquí una idea de alguien traicionero, como que abunda en esta carta que había dejado con la duda de si estamos hablando de alguna persona tóxica, narcisista, un entorno tóxico en el que es el que nos está causando, nos ha causado este dolor, contra el que ejercemos nuestra capacidad de autocontrol para permitir ese equilibrio, para no desequilibrarnos, y cómo estamos en ese proceso de levantarnos de nuevo, en ese proceso, en ese camino hacia la felicidad, hacia la ruptura de restricciones. Pero aún así nos sentimos derrotadas, derrotados en estos momentos. Y parece que estamos recibiendo comunicaciones o de ese entorno tóxico del que quizá debamos desgajarnos ya de una vez. Vamos a preguntarle ahora a un oráculo que me encanta, muy bonito. Fijaos qué carta. Es el oráculo de la sabiduría de las hadas. Es muy preciso, pero todavía no me sé de memoria su significado, por lo que me voy a ayudar de este libro. Vamos a preguntar. Por el futuro próximo del grupo número 1. A ver, me pareció ver que se había dado la vuelta alguna, pero no. Futuro próximo del grupo número 1. El elemento aire, algo salvaje, los dientes de león, la luz de la noche iluminando el camino, los mitos humanos, el elemento agua, el murciélago, el regalo que se revela, el don que se revela pensando en ti, la magnolia, el hogar, dulce hogar, y los intrusos. Han caído muchísimas cartas de este oráculo, pero yo lo que estoy interpretando al verlas, al leerlas, es que estás en el camino correcto, que te guías, te dejas guiar por tu luz interior. Estás construyendo tu mundo, un mundo que te gusta, un mundo que te gusta.
Posiblemente estés mirando la posibilidad de irte a vivir a un pueblo, de irte a vivir al campo. Me da la sensación por el desarrollo que ha tenido esta pequeña tirada del oráculo de la sabiduría de las hadas. Y esto es lo que te puedo contar, grupo número 1. Te estás levantando, estás en el proceso de levantarte, de volver a vivir la vida, cuentas con el apoyo, con la generosidad de alguna persona que te ayuda, que te va a ayudar, a pesar del disgusto que tienes con el dolor que has estado viviendo, un dolor que yo creo se ha generado por unas personas tóxicas en tu entorno. Has salido muy dañada con una sensación importante de derrota y sin embargo estás siendo capaz de equilibrar tu vida y encaminándote, como te decía, a esa recuperación de tu fuerza, de tu alegría de vivir. Estás en ese proceso, logras superar este momento, este escollo en la vida y vas a recibir pronto alguna comunicación o la estás recibiendo ya por parte de esta persona tóxica, sin duda. Pero vas a saber desatarte, quitarte esas restricciones que te mantenían unido, unida a esa situación que te ha estado dañando. Y aquí una idea de libertad, de recuperación. Vamos a preguntarle finalmente al mazo de tarot de la bruja de cada día, como sabéis que me gusta hacer. Futuro próximo del grupo número 1. El 7 de espadas que se repite, es esta carta que yo estoy interpretando como un entorno tóxico, como una toxicidad en nuestra vida que nos ha generado ese dolor, esa sensación de derrota de la que habla la tirada. El 4 de pentáculos, la necesidad de generar una estructura, pasar de ese conflicto, de esa tensión, a levantarte de nuevo generando una estructura. Una estructura, se vuelve a repetir el 5 de bastos, para navegar de la manera más estable posible un conflicto. Estás pensando mucho en cómo superar este bache. El 8 de bastos, estás invocando un cambio que se va a producir muy pronto. Un cambio, y yo creo que tiene que ver con este 6 de pentáculos. Este 6 de pentáculos que habla de generosidad. No, muy pronto vas a estar recibiendo algo. La muerte, hay un cambio radical que te lleva del diablo, de esa dependencia, al sol, a la alegría. Vamos a ver si nos quiere dar alguna carta más. El 10 de espadas, cómo cierras un ciclo doloroso y te dispones a tomar esa escoba de nuevo
el 3 de copas, la celebración, pasas de el 5 de copas al 3 de copas, del disgusto a la alegría compartida y la reina de pentáculos. La serenidad, la abundancia, la madurez. Pues como te digo, mantienes tu equilibrio, eres increíblemente equilibrada, equilibrado, a pesar del dolor en el que te estás desenvolviendo y te estás levantando gracias al apoyo de alguien que si no ha llegado ya va a llegar muy pronto. Estás invocando ese cambio en tu vida que te permita alcanzar la serenidad, una serenidad compartida con los demás. Esta lectura es un canto a la serenidad, al equilibrio, a esa estructura que estás generando en tu vida, y te pide que ignores esas conductas tan nocivas que tienes en tu entorno. Muy interesante la lectura. Este futuro próximo, desde luego, va a apaciguarte y va a brindarte serenidad, estabilidad, una alegría recuperada que pone fin a una etapa de dolor, de tristeza. Vas a empezar a socializar de nuevo o a intensificar esa socialización. Vas a compartir tus alegrías con otras personas, con tus iguales. Y esta ha sido tu lectura, grupo número 1. Espero que te resulte útil. Vamos a recoger. Y pasamos ya a la lectura del grupo número 2. El grupo número 2 con el mazo de tarot vidente de luz, al que le preguntamos por el futuro próximo del grupo número 2. Ha salido en primer lugar la carta del sol, a continuación el 2 de copas, el 5 de espadas, el 6 de pentáculos, la rueda de la fortuna en el centro de la tirada, el 6 de espadas, el 8 de espadas, el 8 de pentáculos, el 8 de copas. Impresionante, 3 ochos. La importancia del 8, la rueda de la fortuna,
¿Qué lectura? Grupo número 2. El 6 de copas y los enamorados. Grupo número 2. Estoy impresionada con las cartas que tengo ante mí. En el centro de la tirada, la rueda de la fortuna. Una carta que habla de los ciclos de la vida y cómo hay un ciclo que comienza en algún aspecto de nuestra vida hacia el que vamos con la certeza interior de que es un momento afortunado y así lo será. Es un momento en el que va a estar muy presente la generosidad, la reciprocidad. Veremos como personas a las que hemos apoyado en algún momento nos muestran su apoyo. Y también con este 6 de espadas a la derecha es una carta que nos habla de cómo nos distanciamos, cómo ponemos distancia emocional, mental, incluso geográfica, con algún aspecto de nuestra vida en el que sentimos que estamos en la oscuridad. Queremos distanciarnos, ir hacia la luz. Este ciclo en el que estamos comenzando, al que vamos entregados, confiando en que todo se va a desarrollar de una manera positiva. Este ciclo en el que sentimos el apoyo de otras personas, incluso puede que recibamos una ayuda económica de algún tipo. Y es un momento en el que también nos estamos distanciando de situaciones negativas y estamos encaminando nuestra barca hacia un horizonte con el que pensamos que vamos a encontrar la luz, que vamos a poder por fin salir de esa prisión, nos dice la base de la tirada, esa prisión en la que nos sentimos. Los 3 ochos nos hablan de fortuna económica en el ámbito del trabajo. Parece que dejar atrás esta distancia que tomamos respecto a esos aspectos de nuestra vida que nos hacen sentir en deuda permanente, prisioneros de una situación a la que nos sentimos obligados, pero que no es lo que queremos. Parece que por fin en este futuro próximo puede ser que estemos rompiendo una pareja. Puede ser, hay aquí una liberación. Se abre la tirada con este sol, esa alegría de vivir, esa liberación, esa reconexión. Y a continuación aparecen 2 de copas. Una carta que puede hablar del amor romántico de pareja, pero también de una asociación, de un encuentro. Y el 5 de espadas que habla de una derrota. Una derrota en el corto plazo, algo que vivimos como una derrota. Voy a preguntar al mini tarot de la bruja porque la lectura tiene
puede tener diferentes interpretaciones. Quiero estar más segura. Futuro próximo del grupo número 2. El as de pentáculos, la alta sacerdotisa, el as de copas. Hay aquí sin duda un nuevo comienzo al que vas alejándote de algo, desde luego, poniendo distancia con algo. La sota de pentáculos, que también nos habla de ese nuevo camino que vamos a recorrer. Es un camino nuevo, prometedor, si ponemos el trabajo, que nos llena emocionalmente, en el que estamos iniciándonos gracias a esa asociación o cooperación con una persona generosa. Es un ámbito de trabajo o de actividad que te gusta mucho. El 5 de espadas se repite, esta carta que habla de ese sentimiento de derrota. Ese sentimiento de derrota. Vamos a preguntarle al oráculo de Jane Austen, porque esta lectura me pide no sacar conclusiones. Desde luego hay un nuevo comienzo. No, voy a tomar solo las que se han dado la vuelta, que son muchísimas. Vamos. La sota de bastos, ese nuevo comienzo, habla de esa energía que tienes en estos momentos, el mago con el rey de bastos. Todos los recursos para materializar aquello que quieres. Y en ello estás haciendo el trabajo. Efectivamente, se repite el 8 de pentáculos, haciendo el trabajo. Estás haciendo el trabajo y alejándote de algo que ya no te sirve, algo que te genera estrés, dolor emocional, algo que en lo que te has sentido prisionera, prisionero en estos últimos tiempos, pero que lo vas a dejar atrás, estás en ello, estás ya empezando ese nuevo camino. Vamos a ver qué nos dice la influencia de los ángeles, el 8 de espadas. Repite esta idea de la prisión mental, esa sensación de ahogo. El 8 de bastos, que habla de rapidez, una comunicación que se produce rápidamente, un suceso, y la justicia, que habla de reciprocidad. La idea de reciprocidad se repite. Vamos a preguntarle a lo salvaje desconocido. Futuro próximo del grupo
número 2. Futuro próximo, el grupo número 2. El 9 de espadas, que habla de angustia, desasosiego, y la reina de pentáculos, la carta que habla de serenidad, de abundancia. Parece que vas a oscilar entre momentos de angustia, de ansiedad por los cambios que sin duda se están produciendo y se van a seguir produciendo en tu vida, y la serenidad de saber que este camino que se abre traerá prosperidad a tu vida. Eres una persona muy trabajadora, con autodisciplina y con cualidades para capacidad de trabajo en equipo, de asociación. Sí. Tienes capacidad de compromiso con los demás y desde luego estás en un comienzo importante para ti, muy importante. Tiendo a pensar que es en el trabajo, porque se repite 2 veces el 8 de pentáculos. Vamos a preguntarle ahora a Lenormand. Futuro próximo del grupo número 2. El jardín. El perro. El ancla. Y la guadaña. Muy interesante esa referencia a cómo parece que nos hemos mantenido en una situación por lealtad a unos valores incluso familiares. Ha habido aquí una lealtad que te ha mantenido atado a una situación de la que ahora sin duda te distancias. Cortas por lo sano, los peces, cortas por lo sano, levantas anclas y estás dispuesto a distanciarte de esa situación para iniciar otra nueva etapa a la que ir limpio, sin esa sensación de derrota que llevabas como un peso, a pesar de estar en un momento de alegría personal, porque eres consciente de que te encaminas, estás en el proceso de liberarte de esa situación en la que has estado tan a disgusto. Muy rápidamente emprendes ese camino para el que tienes todos los recursos, ¿no? Irás dominando esa ansiedad, esos nervios, sin duda. Vamos a ver si aparece, a ver, esta carta, 2 cartas, la llave,
vas a tener el control de la situación. Grupo número 2 y el niño. Se inicia una etapa nueva en un aspecto de tu vida, en algún aspecto de tu vida. Tiendo a pensar, como os digo, que en muchos casos será en el ámbito del trabajo. Vamos a preguntarle ahora a este oráculo de la sabiduría. Tengo la sensación de que se han dado la vuelta a cartas, pero no, no las veo. Vamos a ver. Futuro próximo del grupo número 2. Vamos a ver. El hada de los tatuajes. Rescatado. Y los peces mágicos. Acordaos que aquí también habían aparecido esos peces y que los peces son un símbolo de abundancia, de prosperidad. Muy interesante, grupo número 2. Aquí se rompen ataduras, se rompen ataduras a pesar de lo que cuesta salir de ese encierro de algún tipo. Pienso que es en el ámbito del trabajo y cómo reconectamos de nuevo con nuestra esencia en ese campo y volvemos a recuperar la alegría, la serenidad. Todo esto además se produce muy rápidamente. Hay una idea de compromiso con una nueva actividad que nos permite distanciarnos de una situación que ya no nos gusta, ya no nos convence. Recomenzamos en ese ámbito de nuestra vida. Vamos a preguntarle ahora a este mazo de tarot de la bruja de cada día por el futuro próximo del grupo número 2. Vamos a ver. El rey de copas, el 2 de bastos, el juicio, vamos a ver. Han caído muchas cartas de aquí. La torre, se han dado la vuelta a muchas cartas. Bueno. La torre cae sobre el 6 de pentáculos y el 8 de espadas. La torre habla de una iluminación, de la sacudida de los cimientos de nuestra vida, pero en este mazo de tarot en particular parece que esa sacudida la hemos provocado nosotras mismas, nosotros mismos. Hay aquí de esta madurez en la que hay una maestría emocional, un autodominio emocional, una preparación y unas ganas de salir al mundo. Un momento, nos dice la lectura, un momento de transformación personal, de redescubrimiento de una misma, de uno mismo. Es un momento
en el que nos redescubrimos, nos reubicamos en la vida, y esto hace que tengamos que dar un cambio profundo en algunos aspectos, y que esa decisión de hacerlo es una decisión que se toma de una manera rápida, abrupta. El 5 de pentáculos, la sensación de aislamiento, de no conectar con los demás. El 7 de bastos, hay aquí esta idea de un entorno que no es positivo, que nos hace sentir prisioneras, prisioneros. Pero vuelve a aparecer ese 6 de pentáculos que nos habla de generosidad, de apoyo. El 6 de bastos, victoria. Hay aquí 2 seises, el 2 de pentáculos, el 3 de pentáculos, la emperatriz y el 9 de bastos. ¿Cómo vamos a ser perfectamente capaces de dar un cambio a nuestra situación en ese ámbito de nuestra vida? ¿Cómo vamos a sacudirlo por completo, a entrar en una etapa de colaboración positiva, creativa, con nuestros semejantes? Yo creo que es en el ámbito laboral, y por lo tanto entiendo que esa colaboración creativa, positiva, generosa y victoriosa se va a producir en el ámbito laboral. Es una etapa de renacimiento, de redescubrimiento de quién eres, y de una sensación de estar comenzando una nueva etapa en tu vida, desde tu madurez, desde esa sabiduría, esa autodisciplina. Te dispones a comenzar ese camino, y hay una salamandra que te observa atrayendo a ti la buena suerte. Esto ha sido todo, grupo número 2. Espero que te resulte útil, y vamos a pasar ya a la lectura del grupo número 3. El grupo número 3 que ha elegido el mazo de tarot de Morgan Greer. Vamos a ver. Me gustan mucho estos mini tarots, me parecen muy graciosos, muy inspiradores. Vamos a ver. Vamos a preguntarle a Morgan Greer por ese futuro próximo del grupo número 3. Se han dado aquí la vuelta 2 cartas. Vamos a ver. El 3 de bastos, el sol, qué bonito, y el 6 de copas. Qué bonito, grupo número 3. Vamos a ver. Los enamorados, esta le tengo que dar la vuelta porque se ven unos senos femeninos, la templanza en el centro de la tirada. El loco.
el 2 de bastos, el rey de bastos, el 5 de bastos y el rey de pentáculos. Grupo número 3. Tienes en el centro de la tirada la carta de la templanza. Es una carta que habla de equilibrio, de cómo fluye tu vida espiritual y tu vida en el plano físico, cómo fluyes, cómo vives ya iluminada, iluminado, desde esa paz interior, desde ese equilibrio. Y cómo siempre continúas trabajando en proteger ese estado de fluidez. A la izquierda de esta carta de la templanza tienes la carta de los enamorados, una carta que habla de compromiso, un compromiso claro. Un compromiso claro. Y a la derecha, el loco. Ese nuevo comienzo al que nos lanzamos desde la emoción, sin pensar mucho en las consecuencias, desde la inocencia. Se abre la tirada con el 3 de bastos, una carta que nos está hablando de esa oportunidad que está muy próxima a llegar a tu vida. Es una oportunidad que va a llegar, que tú esperas que te llegue. Una oportunidad que te devuelve la alegría, la ilusión, te reconecta con la alegría. Es una oportunidad que además está vinculada a tu familia de alguna manera. No sé si es que es una oportunidad en el ámbito de una disciplina profesional a la que te sientes vinculado por tu familia o en un entorno cercano a donde vive tu familia o una actividad que tiene un impacto muy positivo para la vida de tu familia. O una profesión de padres a hijos. La familia tiene mucho que ver, este compromiso con el equilibrio, con la adaptabilidad, con estar abierto a aquello que la vida pueda traerte, cómo confías en el fluir de los acontecimientos. Estás preparado, preparada, y tu madurez y tu capacidad, tu determinación, tu estabilidad te hacen perfectamente, iba a decir apto o apta, pero no es esa la palabra. Estás en ese momento de gracia. Estás en un momento de gracia en el que esa oportunidad para la que estás preparada, preparado, va a llegar a tu vida. Y todo gracias a tu actitud proactiva. Grupo número 3. Vamos a preguntar ahora a este mini tarot de la bruja. Por ese futuro próximo del grupo número 3. El colgado, un cambio de perspectiva para adquirir la iluminación que nos permita desatarnos de esas ataduras. La iluminación. El 7 de espadas. Alguien traicionero en nuestro entorno. El carro,
Avanzamos con determinación. El 3 de espadas, hay dolor de corazón. Hay aquí un dolor. Y el sol, la conexión con la alegría, se repite el sol que ilumina ese corazón atravesado por el dolor. Ha caído por aquí una carta, vamos a ver. El 3 de pentáculos, una carta que invita a la colaboración. Y aquí la sanación de un dolor profundo por una traición de algún tipo. Sanamos ese dolor por medio de la cooperación con los demás. Hay aquí algún tipo de conflicto que se supera. Hay un conflicto del que por fin conseguimos salir. Un conflicto que ha sido doloroso en muchos momentos, porque está vinculado a personas muy cercanas o a las que nos sentimos unidos por un gran afecto. Pero está claro que hay una determinación de superar esta situación, de recomenzar nuestra vida, de mantenernos en equilibrio y llenos de esperanza. Hay una idea de compromiso con la vida. Vamos a preguntarle al oráculo de Jane Austen por el futuro próximo. El diablo con el 5 de bastos que se repite. La idea de conflicto. Hay aquí una idea de conflicto que parece que se supera con este rey de pentáculos. Pero hay aquí una idea de restricción, de conflicto, que es el que nos impulsa, nos determina a estar atentos, atentas a esa oportunidad que va a llegar a nuestra vida, que tenemos esa certeza para la que nos sentimos preparadas, preparados. Vamos a preguntar ahora a este mazo de tarot de la influencia de los ángeles por ese futuro próximo para el grupo número 3. El 4 de pentáculos, la necesidad de estructura en nuestra vida, el miedo a perder lo que tenemos y los enamorados por segunda vez. Otra carta que tengo que tapar porque aparecen unos senos. Aparece 2 veces esta carta de los enamorados que nos habla de un compromiso. Y aquí un compromiso claro. Incluso la reiteración y también aparece el 6 de copas. Estas cartas pueden estar hablando de una relación de pareja. Fijaos que también este sol nos presenta una pareja, una relación familiar, una relación de pareja muy satisfactoria. Una relación de pareja satisfactoria, en la que puede haber habido algún desajuste. Nos indica este 3 de espadas, pero que es una relación muy importante, una relación en la que parece que siempre estamos dispuestas a recomenzar.
Pase lo que pase. Vamos a ver. Futuro próximo del grupo número 3. La muerte. La transformación. El cambio. El cambio. Llega esa oportunidad, está llegando esa oportunidad. Es una oportunidad vinculada a la pareja, a la familia. Es una oportunidad que va a permitir, desde el compromiso, va a permitir avanzar en ese camino al que queremos ir. ¿Alguna carta más? Muchísimas, no puede ser. Bueno, vamos a preguntarle ahora a Lenormand por el futuro próximo del grupo número 3. La cigüeña. Hay noticias que van a llegar muy pronto. Hay noticias que llegan muy pronto. La casa. Hay noticias asociadas a esa estructura de la que nos hablaba ya este 4 de pentáculos. Esa estructura de tu vida. Hay noticias en camino. El oso, también la estabilidad. Hay noticias en camino que afectan directamente a tu estabilidad, la estabilidad de tu vida. Hay una cuestión que para ti es muy importante en estos momentos, la montaña, el oso, la montaña. Una cuestión que en estos momentos es esencial en tu vida. El corazón y el jinete o la jinete. Hay aquí una idea de algo que tiene un gran valor emocional y de unas noticias sin duda que llegan relativas a este asunto emocional, desde luego familiar, diría yo, de pareja. Llega esa oportunidad, sin duda, y una vez llega esa oportunidad, se abraza el compromiso. El compromiso para crear una nueva estructura desde la colaboración, desde el compromiso mutuo. Vamos a preguntarle a este oráculo de la sabiduría de las hadas, a ver qué nos cuenta sobre el futuro próximo del grupo número 3. Vamos. Magnolia. Qué bonita carta. Y Thinking of You. Sí, fijaos que estas dos cartas hablan de esa nostalgia por la persona, de la persona amada. Sí, es que es esa idea, la de retomar un vínculo que nos devuelve la alegría. Y aquí una conexión profunda, una conexión incluso familiar. Y es como que aparece una nueva oportunidad de reconectar, de generar esa estructura para la familia, para la vida. Esa oportunidad de volver a comprometernos.
y parece que llegan noticias, esta oportunidad que estamos esperando. Muy pronto va a llegar una noticia, ¿eh? Va a llegar una noticia que nos va a permitir avanzar. Vamos a preguntarle ahora al mazo de tarot de la bruja de cada día por ver si confirma la lectura o quiere aportar más información. Futuro próximo del grupo número 3. El colgado que se repite. El sol que se repite, cae sobre el sol. El mago también se repite, o no, mago no, pero el caballero de pentáculos, el rey de copas, mucha carta de corte, el 7 de espadas que se repite, el 3 de copas, el 9 de espadas, y el hierofante. Desde luego, grupo número 3, parece que en tu vida actualmente hay una gran interacción social. Parece que hay muchas personas que afectan a las circunstancias de tu vida en estos momentos. Te veo rodeado de personas, algunas de las cuales no son precisamente muy honestas, esta relación con personas siempre, continuamente, para lo bueno, para lo malo, te absorbe mucho el tiempo y incluso te lleva a sentir ansiedad porque no eres capaz de desarrollar aquello que te propones. La vida social te lleva mucho tiempo. Y sugiere este doble colgado, que vas a mirar la vida desde otra manera, vas a entender el proceso, vas a entender que hay que dar su tiempo a las cosas y vas a reconectar con tu alegría, con tu esencia. Vas a equilibrar tu vida, dándole un espacio a tus momentos a solas, a tu trabajo espiritual y otro momento al compartir, a la socialización. Hay un asunto importante para ti de la estructura de tu vida, relativo a la estructura de tu vida, que está sufriendo cambios y vas a tener noticias muy pronto al respecto, grupo número 3. Y esta ha sido tu lectura, espero que te resulte útil y hasta la próxima. Adiós.